Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches, ¿verdad? Estamos nuevamente en nuestro devocional de los días lunes. Bueno, una semana nueva, ¿verdad? Con nuevas actividades, nuestros chicos entrando a la escuela, ¿verdad? Un sinfín de tareas, un sinfín de actividades. Y bueno, hermanos, pues vamos a nosotros también tener nuestro momento, ¿verdad? Nuestro momento de la palabra de Dios. No dudo que usted haya ya tenido su devocional, no dudo que usted ya haya meditado a lo largo de este día en la palabra de nuestro Dios. Pero bueno, este es nuestro espacio, hermanos, como Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, mediante las transmisiones que hacemos, ¿verdad? Pues básicamente a diario, hermanos. Ya estamos estrenando incluso programa los días sábados con nuestros jóvenes, ¿verdad? A las 12 del mediodía, y prácticamente toda la semana está cubierta con alguna actividad, con algo que nos mantiene conectados como iglesia, que nos mantiene unidos. Y bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a continuar con esta serie. Vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con la Biblia, hermanos. ¿En qué lugar está la palabra de Dios en mi vida? ¿En qué lugar yo he puesto la palabra de Dios en mi corazón? ¿Cómo es que la Biblia tiene un significado especial para mi vida? Ahora más en estos tiempos pues de coronavirus, de encierro, ¿verdad? Lo que queremos es que usted, aprovechando que está encerrado, pues que no solamente es trabajo. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, y sobre todo ahora más que estamos en casa. Algunos, bueno, mi esposa como maestra, sé que algunos en la iglesia están trabajando desde casa, ¿verdad? Pues no todo es trabajo. También hay que darle un tiempo a la palabra, hermanos. También hay que darle un tiempo, así como le damos tiempo al estudio, le damos tiempo a todo, inclusive a ver un programa de televisión con la familia. No está mal. Es parte de lo que implica el día, ¿verdad? Pero bueno, no dejemos de estudiar la palabra de manera profunda, personal, ¿verdad? Lea un versículo, abra su Biblia. Yo soy más de la idea de, de, de usar la Biblia, ¿verdad? El libro. Más que los dispositivos. Mire, yo también tengo dispositivos, pero no sé si soy de la vieja guardia o no sé cómo llamarle, pero yo difícilmente puedo sustituir mi Biblia con un dispositivo, ¿verdad? De estar a lo mejor leyendo. Muy respetable para quienes lo hacen, hermanos, pero no perdamos la buena costumbre de abrir nuestra Biblia, subrayarla, hacer anotaciones, ¿verdad? Compartir el Evangelio. ¿Por qué no? Más adelante, hermanos, quizá usted puede ser un maestro de escuela dominical, como nuestros hermanos que dan clase, imparten escuela dominical, ¿verdad? Dios lo quiere usar. Entonces usted tiene que descubrir ese propósito eterno que Dios tiene en su vida a través de su palabra, ¿verdad? No solamente es sobrellevar la vida y sobrellevar el cristianismo, no, hermanos, es descubrir por qué razón Dios me salvó, ¿verdad? Aparte de que Él me ama, aparte de que Él me quiere dar vida eterna, me quiere salvar, aparte de que me quiere dar libertad en Cristo. Hermanos, Dios tiene un propósito. Cuando Él nos salva, a través de su palabra nos guía de tal forma que descubrimos su voluntad en nuestra vida. Oremos brevemente para meternos rápidamente a este pasaje. Oremos, Padre, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Que tu palabra marque la diferencia, Padre, porque como iglesia reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Dame gracia delante de tu iglesia y que tu iglesia sea edificada, pero sobre todo, Padre, tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje que vamos a meditar es el Salmo 119. ¿Sí? El Salmo 119, versículos 89 al versículo 104, ¿verdad? Yo lo voy a leer, hermanos. No sé si usted recuerda en la meditación pasada, pero déjeme tomar agua tantita. En la meditación pasada, hermanos, meditábamos el comienzo de este salmo y hablábamos de que cuando la Biblia es nuestro camino, cuando la Biblia tiene que ver en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de nuestros deseos,
esas cosas que nos mueven, esas cosas que nos hacen planear, esas cosas que nos hacen, este, pues esforzarnos, ¿verdad? Usted tiene el deseo de algo y pues usted va y lo quiere, va y lo toma, ¿verdad? Y eso, todo eso es muy importante, sobre todo en nuestra vida cristiana, y ahorita que estamos en el encierro, pues hay que meditarlo, hay que abonarle, porque puede ser algo que marque la diferencia entre una vida abundante y una vida llena de esclavitud, hermanos. Entonces, por eso vamos a meditar en estos pasajes. Y dice la palabra de nuestro Dios, versículo 89 al 104, dice, del Salmo 119, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué bonito salmo, hermanos. De hecho, el Salmo 119 está seccionado. Hay como una especie de abecedario hebreo, ¿verdad? Que cada frase, por ejemplo, lo que leímos está entre la med, mem y nun. Todos ellos tienen un significado, ¿verdad? Pero bueno, no voy a hablar ahorita de eso, quizá en otro momento. Pero quiero empezar con lo siguiente. Fíjese que Dios desea, mediante su palabra, hermanos, que nuestros deseos concuerden con los suyos. Esto es algo muy importante. Dios desea, mediante su palabra, que nuestros deseos concuerden con sus deseos. Dios nos lleva al punto de entender que nuestros deseos nunca podrán ser mejores que sus deseos, ¿verdad? Nunca lo podrán ser. La Biblia, hermanos, está plagada de ejemplos de manera gráfica, donde nos muestra las consecuencias de hacer las cosas conforme al deseo humano y no conforme al deseo divino. Y bueno, rápidamente, así nada más para darle un repaso y para entender hacia dónde queremos llegar. Mire, recordemos aquel pasaje muy conocido, Josué capítulo 7, en donde un hombre llamado Acán se deja seducir y engaña y engañar, se deja seducir y se deja engañar por un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Sí? Acuérdese, ¿no? O sea, Dios había dicho que no tomara nada del anatema. O sea, el anatema pues eran cosas malditas, cosas que no eran del pueblo, cosas que eran pues ajenas al pueblo hebreo. Y Dios había dejado claro que no podían tomar nada del anatema, no podían tomar nada de pueblos, eh, pues sí, pueblos idólatras, gentiles, ¿verdad? Porque iban a contaminar su casa. Entonces, cuando llega Acán, ¿verdad? Después de la gran de la gran victoria que obtienen sobre Jericó, ¿verdad? Obviamente, pues hay despojos, los muros de Jericó se destruyeron y hay un montón de cosas, ¿verdad? Obviamente muertos, cuerpos y cuanta cosa, pero también había pertenencias de ellos. Entonces, Acán ve un manto babilónico y un lingote de oro. Y resulta que el deseo de Dios es que no lo tome, pero el deseo de Acán es que eso está padre, o sea, ¿cómo no lo voy a tomar? Entonces dice la Biblia que lo toma y lo guarda debajo de su tienda. Y bueno, usted ya conoce la historia. Josué capítulo 7, lea las consecuencias de haber hecho eso a Acán. Fue de muerte esto que hizo Acán, ¿verdad? O por ejemplo la desobediencia de Saúl. ¿Se acuerda la desobediencia de Saúl en el primer libro de Samuel capítulo 15 cuando pensó que llevar animales de los amalecitas a Israel y tomar como esclavo al rey de Amalec era mejor que lo que Dios ya le había dicho? No sé si me está
siguiendo la idea o me estoy explicando, ¿no? Y cómo no olvidar aquel extraño pasaje en donde un profeta es engañado y seducido por las mentiras de un viejo profeta en Primero de Reyes capítulo 13, ¿verdad? Y que terminó siendo herido de muerte por un león. Bueno, hay mucho que leer, hermanos, en la Biblia. Ya le dije Josué 7, ya le dije primer libro de Samuel capítulo 15 y Primero de Reyes capítulo 13. Esa es una historia muy interesante de un rey que se dejó engañar, ¿verdad? Por una cena, por descansar, cuando Dios le había dicho que no se quedara, ¿verdad? Pero este profeta viejo, mañoso, ¿verdad? Lo engaña y le dice, no, mira, Dios ya cambió lo que dijo, quédate, ¿no? Entonces le hizo caso más al viejito, el profeta viejo, que lo que Dios ya había dicho. O sea, pues, si Dios le está diciendo una cosa, ¿cómo es posible que le crea? Y bueno, y es que le ofrecieron que comer, le ofrecieron. Entonces, el deseo de Dios es una cosa muy santa, muy perfecta, no falla. Y los deseos del hombre, cuando se deja seducir, ¿verdad? Son imperfectos, casi siempre nos llevan a la ruina, ¿verdad? A cometer muchos errores. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la palabra de Dios prevalezca sobre nuestros sentimientos o deseos? Porque es muy fuerte lo que estoy mencionando, hermanos. Muchas veces nos dejamos llevar por ese tipo de impulsos, ¿verdad? De repente, pues, no falta quien hasta deja la iglesia, deja el estudio, deja el trabajo, deja cualquier cosa importante por algo que emocionalmente le atrae, emocionalmente es tan fuerte, porque las emociones son muy tremendas, son tremendas, tremendas. Entonces, cuando usted es dominado por ellas, acuérdese del principio del señorío, cuando dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me edifica, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, cuando usted llega al punto de que se deja dominar por algún sentimiento, por alguna situación que le genera un sentimiento de esclavitud tan fuerte, tenga mucho cuidado. Yo he tenido muchas experiencias en este sentido, tanto personales como de ovejas, ¿no? Hermanos que me dicen, pastor, es que siento esto, me pasa esta situación, siento situaciones X, no voy a mencionar en específico absolutamente nada. Yo siempre he dicho, ponte a orar, ponle esa emoción en las manos de Dios, mira, porque lamentablemente cuando ya a una situación le involucramos emociones, ¿verdad? Porque una cosa es que podamos ver algo y no podamos evitar que sea inminente que pase si veas una situación, ¿verdad? O que sea inminente y que te hagan algo, ¿verdad? Entonces tú puedes tomar una decisión en ese momento, ¿verdad? O simple y sencillamente dejarlo pasar, decir esto no me puede afectar, esto no tiene por qué ocupar un lugar de preeminencia en mi corazón, o finalmente te dejas seducir y te atrapa la ira, te atrapa la pasión, te atrapa alguna situación emocional, ¿verdad? Andas deseando la mujer de tu prójimo, andas deseando el trabajo de tu prójimo, andas deseando las cosas de tu prójimo, cosas que no son santas, cosas que no son de la voluntad de Dios, y eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, en nuestra experiencia cristiana, ¿verdad? Hacer que la palabra, porque de eso depende de nosotros, hermanos. Mire, Dios ya hizo el trabajo, Dios ya envió a su Hijo, Dios ya nos dejó su palabra, ya está la mesa servida. ¿Qué tenemos que hacer para que esa palabra, ese mensaje, ese deseo divino, ¿verdad? Llegue a dominar nuestros deseos, llegue a dominar nuestro corazón de tal forma que nos conquiste el Señor y que realmente haya un señorío en nuestra vida. Bueno, hermanos, veamos algunos principios prácticos que nos ayudarán a tener la Biblia como nuestro deseo. Entonces ponga mucha atención porque todos estos emanan de estos versículos. Podríamos decir mucho más cosas, pero yo solamente voy a comentar algunas cosas, como pues acostumbro a hacerlo, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, número uno, la Biblia, fíjese bien, es nuestro deseo porque en ella podemos conocer la potestad de Dios. ¿Por qué hablo de la potestad de Dios versus nuestros deseos? Yo le voy a decir algo. Miren, hermanos, el ser humano se sorprende por cualquier cosa, ¿verdad? Nos sorprende el mejor jugador de baloncesto, nos sorprende el mejor jugador de fútbol,
¿verdad? Hay quienes dicen que es Cristiano Ronaldo, hay quienes dicen que es Lionel Messi, el mejor del mundo, el mejor de la historia, Pelé, ¿verdad? No falta los argentinos que dicen que no, es Maradona, y Maradona no es el rey, Maradona es el Dios. El ser humano es muy simple y se sorprende por lo que sea, ¿verdad? Se sorprende por la tecnología, ¿verdad? Hace 10 años era casi imposible hacer este tipo de transmisiones, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llegué hace 17 años, ¿verdad? Aquí al Estado de México, para mí era muy complicado, hermanos. Para mí era sumamente complicado comunicarme con mi familia. Yo batallé mucho para comunicarme con mi familia, muchas carencias, lo que usted quiera, las computadoras yo no tenía computadora, las computadoras en el seminario eran pues muy precarias, ¿verdad? Pues era para lo necesario solamente, para hacer actividades, pero pues no había webcam, no había la facilidad de usted hablar a cada rato porque el minuto te lo cobraban a peso. El celular, el servicio celular era carísimo, a duras penas uno tenía para comer. Oiga, después de 17 años, ya hasta un niño puede hacer sus videos, ¿verdad? En YouTube, en internet. Y cómo nos sorprende esas creaciones, ¿verdad? Dicen por ahí un dicho, creación, invento de hombre blanco, ¿verdad? Y cómo nos sorprende. Entonces, es cuestión de que volteemos un poquito y veamos la potestad de Dios para sorprendernos y dejarnos atrapar. Déjese atrapar por Dios. Déjese atrapar por la potestad de Dios. Dice el versículo 87 al 91. Dice, Señor, tu palabra es eterna. O sea, medite eso. Tu palabra es eterna. Juan dice allá en su primera carta, capítulo 2, los cielos y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra, la voluntad de Dios es eterna. ¿No le sorprende eso? Mire, hay tantas modas, bueno, la historia humana ha pasado por tantas cosas, ¿verdad? Que pues ya pasaron. Que si la época moderna, que si la época, que si la época medieval, que si la época posmoderna, que si quién sabe, no tengo idea de qué por tantas épocas han pasado. Y todas esas quedan a la historia. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios la seguimos estudiando, nos seguimos emocionando. ¿Por qué? Porque es palabra viva de Dios. Por eso decimos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice, afirmada está en el cielo. ¿Por qué está afirmada? Porque el cielo fue hecho por la palabra de Dios. Dice, tu fidelidad permanece para siempre. Mire que en esta vida no va a faltar quien nos quede mal. Si usted pone toda su esperanza, toda su confianza en una persona, en una organización, en un gobierno, en una religión, en lo que usted quiera, todos le van a fallar. ¿Sabe quién es el único que nunca le va a fallar? Ese es Dios. Porque su fidelidad, dice el Salmo, permanece, dice, tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra, ahora ya no solamente el cielo, dice, tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Y quedó en pie. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, porque me gusta mucho esta versión también. Dice, todas las cosas siguen firmes. O sea, ¿cuántas cosas no han desaparecido? Bueno, yo he oído de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Sí, se han oído hablar de esas. Yo ya no me acuerdo, o sea, son 7. Pero he oído hablar de una estatua grandota de cobre que después se cayó de lo pesado que estaba. No me acuerdo qué estatua era. Y luego los jardines colgantes de Babilonia. Y luego se han oído hablar del Coliseo Romano, ¿verdad? Que de lo que queda, de lo que era, lo que hoy existe. Bueno, yo nunca he ido, hay hermanos que han ido y lo han visto, ¿verdad? Ahorita pues parecen, pues son puras ruinas, son puros, cosas arqueológicas, ¿verdad? Ya de museo, ¿verdad? Que ya no sirven porque imagínense que la gente se trepara en ese y empezar a gritar, a saltar, ¿no? Yo creo que se desmorona, ¿no? Muy bien, y cuántas cosas, ¿verdad? No han construido y que pues sí siguen en pie porque finalmente son cosas materiales, pero ya no significan nada como en su momento significaron, mientras que la palabra de Dios
fue predicada en su momento, fue dicha en su momento, fue escrita y en la actualidad, miles de años después, sigue teniendo poder y sigue dando vida eterna, sigue destruyendo al enemigo, sigue cerrando bocas, ¿verdad? Sigue traspasando fronteras, sigue siendo trascendente en la vida de todo aquel que la lee y que la cree, ¿verdad? Y dice, y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes, ¿verdad? Todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. ¡Wow! Entonces, sorpréndase, déjese sorprender. Mire, yo entiendo que de repente pues nos gusta el fútbol, nos gusta el cine, nos gusta la tecnología y nos sorprendemos. Yo ayer, yo ayer domingo vi una caricatura que en serio, hermanos, una película muy bonita que se llama Unidos. Es una película que tiene un mensaje muy bonito, familiar, ¿verdad? Bueno, cómo lloré, hermanos, en serio, me identifiqué mucho y me quedó sorprendido. Yo le decía a mi esposa, qué creatividad, qué manera de crear una historia y hacer estos personajes de tal forma que hay un momento en esa película en el que yo ya no pude más y me solté a llorar. Yo creo que nunca había llorado como lloré en esa película, una película infantil que tiene un mensaje para toda la familia, un mensaje muy hermoso, sobre todo de un chico con su hermano mayor, ¿verdad? Pues tenía el deseo, el anhelo de conocer a su papá. Él nació y él no conocía a su papá, pero uno se queda sorprendido con esas cosas. Me quedo sorprendido con partidos de fútbol, a mí me encanta el fútbol, me quedo sorprendido con la tecnología, pero volteemos un poquito a estudiar la palabra y dejémonos sorprender por Dios, hermanos. En serio, dejémonos sorprender por Dios, dejémonos seducir por el Señor, por su palabra, dejémonos que Él sea el que toque las fibras más íntimas de nuestro ser y que de tal forma, hermanos, que quedemos cautivados por Él y que Él sea el que nos conquiste, porque, hermanos, Dios no va a hacerlo a la fuerza, usted lo tiene que decidir, porque esa es la manera en la que Dios es glorificado, cuando usted de manera voluntaria le abre su corazón a Dios, le abre sus pensamientos y le entrega sus emociones, le da todo lo que está acá adentro. No solamente son las cosas de afuera, materiales, ¿verdad? Es primero lo de acá adentro, porque cuando usted ya le da, usted se deja seducir por Dios, por su palabra, por lo que Él es, ¿verdad? Entonces pueden pasar más cosas, ¿sí? Así es, hermanos. Entonces, ¿en qué consiste pues la potestad de Dios, hermanos? Rápidamente, nada más para explicarlo en qué consiste la potestad de Dios. Mire, la potestad de Dios consiste en su eternidad, ¿sí? Como ya lo mencioné, tu palabra es eterna. Muchos se enganchan con ídolos pasajeros de este mundo. Dios está por encima de quien sea, porque Él es infinito, ni antes ni después de Él existe nadie, Él es siempre. Por eso cuando se le presenta a Moisés y Moisés le dice, oye, pero si los hebreos o los egipcios me preguntan que de parte de quién vengo, ¿qué voy a decir, verdad? Y Dios le dijo, yo soy, o sea, no tengo que darte explicación, yo soy, siempre, antes, presente, futuro, yo soy. Yo soy porque tú no lo vas, si yo te explico no vas a entender, yo estoy por encima del tiempo, yo estoy fuera del tiempo, yo estoy en la eternidad, yo estoy más allá de tu entendimiento, por eso yo soy, punto, se acabó, yo soy, así es Dios, hermanos. Este, tenemos que aprender a ver a Dios como ese que hace las cosas que sean y subsisten. Muchos se han levantado creyendo estar a la par de Dios y terminan siendo a la par de una bestia. ¿Se acuerda de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verdad? Y de hecho ese capítulo es el testimonio de Nabucodonosor, que él terminó reconociendo que Dios es el único, ¿verdad? Dios fuerte, eterno, el Altísimo, terminó reconociéndolo, pero Nabucodonosor explica su testimonio, cómo le fue por andarse creyendo un Dios, terminó siendo una bestia. Muchos creen tener pensamientos sublimes, ¿verdad? Muchos, así como que, hoy ese señor que terminó, para mí, una de las vidas más miserables que, que puede tener una persona pues no es solamente tener una enfermedad, cualquiera puede tener una enfermedad y vaya que hay varios que tienen enfermedades muy, muy delicadas, pero imagínese estar enfermo y estar amargado y renegando y según por tus conocimientos científicos,
decir que Dios no existe, ¿verdad? Y bueno, la gente le daba un reconocimiento a este científico que hace poco falleció, que terminó postrado en una silla de ruedas, ¿verdad? Hawkins, algo así, su apellido. Mire, va a pasar los años y ya lo van a olvidar, o sea, muy poca gente lo va a recordar. Gente amargada, porque él decía que Dios no existía y él daba una explicación de la creación, daba una explicación de por qué no creer en Dios, que Dios existe. Y bueno, un tipo totalmente amargado, y para mí eso era más que nada amargura que un pensamiento científico, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, a lo mejor hay quien lo adora, hay quien le rinde culto a ese hombre, pero bueno, ya está muerto y nuestro Señor Jesucristo está vivo. Isaías 55:8 dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la tuya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma, dice Isaías 55 en la versión Dios habla hoy. Voy a estar leyendo mucho la versión Dios habla hoy, sobre todo para que quede muy claro, ¿verdad? Para aquellos que apenas comienzan a tener estudio bíblico, ¿verdad? Que no se confundan con palabras como fuisteis, visteis, vosotros, pues no son palabras que comúnmente usamos, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a tratar de esforzarme para ser un poquito más claro. Entonces, esta es la parte doctrinal que como cristianos necesitamos cada día reforzar. No podemos decir creer en un Dios que no conozco. Hay gente que basa su cristianismo, basa su fe cristiana por una experiencia emocional pasajera. Mire, a veces la gente se atrae más porque en el culto los cantos son tan emocionalmente buenos, que no está mal, digo, porque es parte, la música tiene un poder impresionante, ¿verdad? Yo no soy así como que del todo un músico como otros de mis amigos, pero bueno, tengo muchos años también dirigiendo la alabanza, cantando, haciendo cosas relativas con la música, ¿verdad? No como otros amigos que son profesionales, y yo he podido descubrir con lo poquito que he experimentado que la música tiene un poder tremendo. Platón decía, ¿verdad? Yo puedo conquistar al mundo con la música, decía este hombre, ¿verdad? Este, y mucha gente prefiere más 2 horas de alabanza, de música, que una predicación, ¿verdad? Yo en alguna ocasión estuve en una congregación, ¿verdad? En el que eran 2 horas de alabanza y como 15 minutos de predicación, ¿verdad? La gente salía muy motivada, ¿verdad? Porque pues de repente llegaban a un lapsus ahí pues estaban orando yo creo que lo que nunca oraron en toda la semana, pero en ese domingo estaban orando más de lo que yo creo que habían orado en toda la semana, y luego mientras uno cantaba, y luego no faltó quien se empezó ahí a tener ahí cosas raras, ¿no? Entonces yo jamás volví a ese lugar, ¿no? Fue porque me acompañó un amigo, me invitó un amigo, yo lo acompañé, y bueno, dije, Padre Santo, cuando lees primero a los Corintios capítulo 14, ¿verdad? Y a la luz de la palabra te das cuenta que lo más importante en un culto es la predicación de la palabra, la profecía, dice Pablo, porque esta tiene la capacidad de edificar, ¿verdad? De exhortar, ¿verdad? Y otras cosas más, edificación, exhortación, y motivación, algo así. No tengo exactamente el pasaje ahí en Corintios 14, pero hay quienes basan su experiencia con Dios. Entonces, como se les baja, se les baja la euforia, de repente están otra vez igual de desconectados con Dios. Entonces es como circunstancial su relación con Dios, ¿verdad? Porque hubo algo que circunstancialmente lo emocionó, pero no se deja emocionar, no se deja cautivar, no se deja seducir por las propias palabras de Dios. A eso me refiero, que es una línea a veces ni tan delgada, es muy claro, o es la palabra o es otra cosa lo que te mueve, así de simple, ¿no? Entonces, el salmista dice en el Salmo 45, has aumentado, Jehová, Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuántas maravillas, hermanos, puedo contar de Dios? Sobre todo las que Él me platica en su palabra. ¿Cuántas cosas no puedo contar? Pues no las contamos porque luego ni leemos la Biblia. Número 2, ¿en qué consiste la potestad de Dios?
La potestad de Dios consiste en su fidelidad. Versículo 90 que ya leí, que dicen, tu fidelidad permanece para siempre. Esta es la otra parte doctrinal que se fortalece con la Biblia, la fidelidad de Dios. Dios, desde que se tuvo acceso a la Biblia, hermanos, todas las generaciones han disfrutado de la fidelidad de Dios escrita, ¿sí? De la palabra de Dios escrita y su fidelidad. Leer las promesas de Dios, hermanos, y verlas cumplidas en nuestra vida hacen que la Biblia sea nuestro deseo. Es que pocos se han ejercitado en esto, hermanos, y esto es bien delicado porque usted tiene que esperar conforme a las promesas de Dios que están en su palabra. Porque hay gente que espera algo de Dios, pero ni siquiera tiene el fundamento para esa práctica. O sea, esperan algo, pero como no tienen fundamento, cualquier cosa los hace desesperarse y se alejan de Dios. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos a nosotros firmes a la hora de esperar en Dios? Lo que Dios ha prometido en su palabra. La Biblia nos dice de formas muy prácticas cómo esperar en Dios, ¿verdad? Como por ejemplo cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eh, Confía en Él, espera en Él, y Él hará, dice el pasaje, ¿no? Entonces, son cosas muy prácticas en las que tenemos que aprender a poner nuestra esperanza en Dios. Cuando usted no tiene fundamento bíblico y usted a la fuerza quiere esperar en Dios, usted así como que, yo, al cabo que así como espera la hermana la hermana de la escuela dominical, yo también voy a esperar, sí, pero la hermana de la escuela dominical es una mujer que lee la palabra. Entonces ella espera porque la palabra de Dios la guía. Tú estás haciéndolo nada más porque alguien lo hace. Entonces eres un religioso educado. No, Cristo no quiere eso en tu vida. Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que tú fundes tu casa sobre la roca. Porque van a venir los fuertes vientos, van a venir los momentos difíciles, y si no tienes fundamento que está en la palabra, se te va a derrumbar tu vida espiritual, se te va a derrumbar tu casa. Por eso es importante que nos fundamentemos en la palabra y experimentemos la fidelidad de Dios, hermanos. Pueden pasar años, pueden pasar días, pueden pasar horas. Hay veces que a veces uno piensa las cosas y las anhela porque uno ya sabe lo que dice la palabra. Y a veces en el momento llegan, hermanos, de manera sorprendentes. Y hay veces que pasan años. Pero nos mantenemos firmes, ¿verdad? Yo recuerdo a una hermana, la hermana Socorro. Yo trabajé con ella 2 años. Una mujer impresionante, hermanos, en el ministerio. Una mujer apasionada, hermanos, sobre todo para sembrar iglesias. La primera iglesia bautista de Torreón la había puesto a la hermana Socorro, la hermana Coco, la había puesto como encargada de una misión que ya iban a vender, hermanos. De hecho, el terreno ya lo iban a vender y esa misión la iban a cerrar, pero ella decía, no, ¿cómo es posible? Hay que trabajarle, ¿verdad? Entonces resulta, hermanos, que esa hermana Coco se aferró y dijo, pues quién sabe cómo le voy a hacer, pero esta misión tiene que seguir adelante porque la obra es del Señor y Dios nos va a ayudar. Y ella tenía una fe tremenda. Resulta que yo termino evangelizando a su hijo. Imagínense nada más. Entonces su hijo un día me invita a comer y conozco a la hermana Coco y la hermana Coco se entera de cómo yo estaba trabajando. Yo tenía células en Torreón y me dice, te contrato. Perfecto, yo fui contratado por ella por 2 años para trabajar en células. Después pues me quedé 2 meses. Primero el contrato fue por 2 meses para que yo los capacitara y ellos pudieran trabajar en células. Y luego después pasaron los 2 meses y me dice la hermana, no te dejo ir. Entonces es cuando yo me cambio de iglesia porque la primera iglesia bautista de Torreón pide mi carta de la iglesia bautista Betel. Y es cuando oficialmente yo ya soy misionero de la iglesia de la misión bautista Getsemaní, del sector 6 de la partida, allá en Torreón, Coahuila, de donde es el Oribe Peralta, este futbolista, ¿verdad? Ahí. Resulta que pues me voy para allá y en ese proceso yo conozco bien a la hermana Coco y comienzo a platicar con ella y ella me decía, hace 17 años yo recibí a Cristo, pastor. Bueno, no me decía pastor, me decía Joel, ¿verdad? Mira, Joel, yo hace 17 años conocí al Señor Jesucristo y tengo la fe, tengo la esperanza de que mi esposo se va a convertir al Evangelio.
Ah, sí, hermana, sí, dice, porque yo confío en lo que dice en la palabra cuando dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow, yo me quedé impresionado. Pues resulta, hermanos, que pues su esposo de repente, al ver que su hijo ya era diferente, su hijo ya andaba con nosotros, él empieza a acercarse, ¿verdad? Y resulta que en una de esas yo lo agarro y lo evangelizo, hermanos. Bueno, para no hacerle el cuento largo, se cumplió la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de 17 años, ambos se dedican a sembrar iglesias, hermanos. Ellos, de hecho, ahorita, la hermana Coco tiene una enfermedad como la de mi suegra, tiene artritis reumatoide, ¿no? Entonces prácticamente ya no se puede mover como en esos tiempos que andábamos en la tierra, andábamos en las lluvias, andábamos en los solazos. Bueno, ya la hermana Coco, estoy hablándole de eso de hace 20 años. Imagínense, hace 20 años que yo trabajé con ella, que la conocí. Pues ya la hermana ya es grande. Entonces, ahorita ellos se dedican a dar clases. Ellos abrieron su propia casa. Ellos tienen un terreno muy grande y abrieron su propia casa y ahí juntan una de niños impresionante, hermanos, porque ellos se dedicaron después de que yo me vengo aquí al Estado de México. Yo evangelizo a Salvador, a Chava, que es su esposo, le enseñó a predicar, le enseñó a dar clases de escuela dominical, le enseñó a evangelizar y terminó siendo el misionero, hermanos, de la iglesia, de esa misión. Y cuando ellos entregan la misión, después de un año más, yo me voy 2 años después y ellos un año después, ellos se van. Y abren otro lado, hermanos, abren otro lugar, abrieron 2 iglesias en los tiempos de la guerra contra el narco, que estuvo terrible. Él estaba metido, hermanos, metido predicando la palabra. Bueno, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Crea en la palabra. Crea que si usted se entregó a Cristo, crea, hermanos, por favor. La palabra de Dios es poderosísima. Entonces, lea las promesas, hermanos. Historias también en donde Dios mostró su fidelidad, como aquella en donde Dios le proveyó a una viuda cuyo marido la había dejado endeudada. ¿Se acuerda? Ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, que pues esta mujer se le acerca a Eliseo y le dice, oye, pues es que mi marido, tú lo conociste, él era de los profetas y él fallece y pues tengo deudas, pero al que le debemos viene por mis hijos para llevárselos. Y bueno, usted ya conoce la historia, lea esta historia, segundo de Reyes, capítulo 4, y vea la fidelidad de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Letra C. La potestad de Dios consiste en su soberanía. En su soberanía, hermanos. Versículo 91. Todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Hermanos, me fascina pasajes como por ejemplo Proverbios 16:4, que dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios, hermanos, da grandes lecciones con todo lo que Él mismo ha creado. O sea, Dios tiene muchas herramientas que usar para cumplir sus propósitos. Desde que Él puede crearlo. Mire, por ejemplo, hay cosas bien, bien tremendas, ¿no? En la pesca milagrosa, ¿no? Yo no dudo que Dios haya atraído a los peces, no lo dudo. Que Dios, cuando Jesús le dice a Pedro, porque Pedro no había pescado nada toda la noche, ¿no? Era el tiempo de ya había resucitado a nuestro Señor Jesucristo y estos se fueron a pescar, ¿se acuerdan? Entonces, en la noche, toda la noche, no pescaron absolutamente nada y de lejos ven al Señor y Él les grita, echa las redes a la derecha. Y lo hacen y bueno, las redes estaban pero bien llenas, ¿no? Yo no dudo, hermanos, del milagro de Dios, de que esos peces que ya estaban ahí, pues que se hubiesen reunido para que fuesen pescados, ¿no? O sea, yo no dudo de eso. Pero tampoco dudo, hermanos, que en ese momento nuestro Señor haya creado los peces y que en ese momento, ¿por qué? Porque Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Y me sorprende este proverbio, hermanos, porque Él usa al malo, usa al diablo. Imagínense, el diablo que quiere destruir los planes de Dios y termina saliéndole todo, como dice el dicho vulgar, ¿no? El tiro por la culata, ¿no?
Pues sí, porque quiso matar a Jesús y le salió el tiro por la culata porque Jesús fue resucitado y él fue básicamente derrotado después de ello, ¿verdad? Y el Señor, de hecho, Satanás está limitado hasta donde Dios se lo permite porque él está, pues él está encadenado, él está limitado por el poder de Dios. Y Dios usa a Satanás, Dios usa al malo. Mire, al malvado, a veces el de la colonia, termina siendo un instrumento de bendición, ¿verdad? Para su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es el que le cuida el carro, ¿no? Porque a lo mejor es el que te cuida cuando sales, ¿no? Y que tienes miedo, en vez de andarte cuidando de él, es el que cuida toda la calle, ¿no? Creo que aquí nos pasa lo mismo, ¿eh? Aunque hay gente que piensa diferente, ¿no? Hay gente que le tiene un coraje a estas personas que nuestro condominio, pues, pues es el más tranquilo, pero enfrente hay uno donde, pues sí, hay gente pues que hace cosas indebidas, ¿no? Y digo, yo he tenido que aprender a amarlos, hermanos, a orar por él. Hay un tipo que le dicen el conejo, ¿verdad? Y es el más maldocillo de todos, pero mire, Dios me ha dado mucha gracia con él. De repente, pues sí, yo siento mucha nostalgia de verlo todo el día ahí paradillo, ¿no? Yo seguramente vendiendo sus cosas o no sé, pero lo veo bien desnutrido, ¿no? Entonces yo llego de repente y le digo, pues ahorita vengo, agarro naranjas, manzanas, y voy y le llevo de comer porque pues no sé, o sea, la verdad, no sé su situación, tampoco lo quiero juzgar, ¿no? Pero toda la gente se cuida de él, ¿no? Se cuida de él y lo padre es que cuando resulta que cuando yo salgo a la tienda, él me saluda con un ánimo tremendo, ¿no? Siempre se me acerca, hasta me da la mano y me hace así, porque sabe que mi intención es muy buena, entonces siempre él me dice, mire patrón, ya le barrí aquí, bueno, pues obviamente me lo dice porque está pidiendo algo, ¿no? Y sí lo hace, ¿no? Entonces aquí viene y le hace un montón de favores a medio mundo y la gente, otras personas se enojan, ah, pero ¿por qué dejan entrar a ese delincuente? Mire, yo confío en estas cosas, ¿no? Digo, no sé si esto aplique, pero lejos de yo pensar que es malo, de que es un foco de inseguridad esa persona y las personas que se juntan de él, yo confío en que Dios hasta Dios los usa para nuestra tranquilidad, los usa para lo que sea. Yo me acuerdo mucho de esta historia de Jefté, ¿se acuerda? Allá en Jueces. Jefté era un tipo literal, mal nacido, o sea, hijo de una ramera, su padre se llamaba Galad y los hijos de Galad lo maltrataban y le decían, tú no vas a heredar con nosotros porque tú eres hijo de una ramera. Y dice la historia que él se desanimó y se fue de la casa y se juntó con puros glotones, puros, no glotones, perdón hermanos, con puros holgazanes, una pandilla, él hizo una pandilla. El punto está en que cuando el pueblo hebreo se metió otra vez en problemas, porque esa es la historia de los jueces. Adivine quién fue, ¿se acuerda quién fue, hermanos? El que los libró, que Dios lo usó con poder. Jefté, hermanos. Pues no tenían un caudillo, no tenían un general, no tenían un líder que los guiara a pelearse con los pueblos que les estaban exigiendo las tierras, ¿verdad? Y que decían, no, 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 es que nos pertenecen, son las tierras de nuestros ancestros y nos las tienen que regresar, ¿verdad? Y hasta Jefté tuvo que negociar ahí con ellos, ¿no? Y bueno, Dios les dio la victoria por medio de una persona que cualquiera diría, no hombre, ese es un peligro, ¿cómo vas a ir a pedirle un favor si está juntado con puros holgazanes, puros pandilleros, con puros locos y lo peor era el líder de todos ellos, pues eso era lo que necesitaban. Y Dios hizo maravillas con eso. Entonces, ¿cómo no sorprendernos, hermanos, de la potestad de Dios cuando Dios, cuando Dios tiene el poder de usar a quien sea y con su poder, hermanos, mover cielo, mar y tierra para que sus hijos, ¿verdad? Lleguen a la meta y se cumpla el propósito divino, ¿no? Entonces, hermanos, sigo leyendo un poquito esto, hermanos. Dice, bueno, Dios da grandes lecciones con todo lo que Él mismo ha creado. Mire, yo disfruto también, hermanos, pasajes como Josué 10. ¿Se acuerda de Josué capítulo 10, hermanos? Josué capítulo 10, en donde a Dios se le pidió si podía detener el sol para ganar una batalla, ¿verdad? Una batalla y Dios lo hizo. ¿Se acuerda que se les estaba acabando el día? Y José se le ocurre orar. A Josué se le ocurre orar y le pide a Dios que detenga el sol.
Obviamente cuando usted ya razona eso que sucede en la Biblia, en Josué capítulo 10, obviamente lo que no se detiene fue el sol. La Biblia registra que se detuvo el sol, pero científicamente lo que se detuvo fue el planeta Tierra. Y al detenerse el planeta Tierra se acaba la gravedad. Y al acabarse la gravedad, pues todos salimos disparados. Pero dice la Biblia que mientras ellos peleaban, el sol se quedó detenido, ¿no? Entonces, ¿no les sorprende esa potestad de Dios? ¿No les sorprende que Dios haga esas cosas y que quiera cautivarlo a usted en su corazón? ¿Sí? Pasajes como cuando Dios, hermanos, hizo pasar a Israel en seco por el Mar Rojo en Éxodo 14, ¿se acuerda? Pasaron en seco, mire, ya ni siquiera aplica, ¿verdad? El charco que dicen algunos científicos, ¿no? Que dicen, no, lo que pasa es que pasaron por un charquillo. Pues sí, pues con ese charquillo se ahogaron los egipcios. Si usted lee toda la historia, resulta que después de que pasaron los hebreos, el mar se cerró y se llevó a cuanto egipcio arrastró y estaba allí, ¿verdad? Y se acabó el ejército. Y hay quienes dicen, no, es que pasaron por un charco, por eso no se ahogaron. Bueno, pues qué milagro que se hayan ahogado por un charco. El punto es que dice la Biblia que pasaron en seco. Usted puede imaginarse, hermanos, que de repente se abre el mar. Imagínense qué no vieron los hebreos al momento de pasar por el Mar Rojo y voltear y ver las paredes de agua paradas. Imagínense una ballena, ¿no? Por ahí, ¿no? Un tiburón asomándose y viendo cómo los hebreos pasaban. Es maravilloso eso. Lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Mis hijos y yo estábamos viendo Moana. No tiene nada que ver, hermanos, con la Biblia. Pero hay una parte en donde se abre el agua y luego dice mi hijo, mira papá, como Moisés cuando se abrió el mar. Y se ven peces así. De hecho, también en la película del príncipe de Egipto, que está basada en la historia de Moisés, ¿verdad? Cuando pasa el pueblo hebreo, voltean a ver y una ballena impresionante y una niña viendo cómo. Imagínense, todas esas cosas Dios las hizo. ¿No le sorprende Dios? ¿No le apasiona Dios? Aquellos pasajes, ¿verdad? O aquellos pasajes en donde Dios hace caer fuego del cielo. O cuando Jesús calmó la tempestad y que los discípulos se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún los vientos obedecen. Hermanos, ¿no es fascinante saber que al Dios a quien servimos puede librarnos de la mano de lo que sea, del coronavirus, de las crisis financieras, de las crisis políticas, de las crisis familiares? ¿Usted no cree que Dios le pueda librar, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dijeron a Nabucodonosor, al Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano, oh rey? Así es, hermanos, pero solo esto lo provoca la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, vamos a continuar este hermoso devocional de cómo hacer que la palabra, sí, cuando la palabra de Dios o la Biblia es nuestro deseo. Ya vimos, hermanos, en esta primera parte que la Biblia es nuestro deseo porque en ella podemos reconocer la potestad de Dios. ¿Cómo, hermanos? Porque la potestad de Dios consiste en su eternidad, la potestad de Dios consiste en su fidelidad y la potestad de Dios consiste en su soberanía. Y todo esto lo conocemos ¿en dónde, hermanos? En la Biblia. Entonces tenemos mucho que leer, tenemos muchas historias, hermanos, que recordar, que leer, que repasar de la palabra de Dios, en donde Dios muestra su poder, muestra su soberanía, muestra su potencia, y esto, hermanos, debe ser suficiente para dejarnos cautivar y dejar que Dios sea, hermanos, el que mueva nuestros deseos, nuestros corazones. Y pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar, y después de esta oración quiero yo hacer rápidamente unos anuncios, como cada transmisión lo hacemos, hermanos. Oremos. Padre Santo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque tú eres fiel, Padre, y porque tu palabra nos enseña de tu fidelidad, nos enseña de tu potencia, nos enseña de tu señorío, de tu soberanía. Gracias, Padre, porque esto es suficiente para nosotros para cautivarnos por ti. Quisiéramos más, Padre, quisiéramos estar todo el día, pero también hay otras cosas que hacer y las queremos hacer para glorificarte, Padre. Así sean las tareas, las labores de la casa, la comida, la cena, todo, Padre, queremos hacerlo para honra y gloria tuya, pensando en ti, como dice el Salmo, todos los días medito en tus palabras. Gracias, Padre, permítenos seguir reflexionando a lo largo de la semana con estos estudios, con estos devocionales, y Padre, que tu iglesia pues sea fortalecida en tu palabra,
que nuestros hermanos que han seguido estas transmisiones se enamoren de tu palabra, Padre, porque nunca nadie fue el mismo después de haberse expuesto a tu palabra, todo un manjar. Gracias porque nos dejas a diario la mesa lista para que nosotros nos acerquemos y disfrutemos, Padre, de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria. Bendícenos pues, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y te amamos y te alabamos y te glorificamos. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Quiero invitarle, hermanos, a que siga ofrendando, siga diezmando, siga participando en las diferentes transmisiones que tenemos, hermanos. Tenemos transmisiones, como le digo, toda la semana. El día de hoy, bueno, el devocional a las 8 de la noche. El día martes tenemos el estudio bíblico, hermanos, por favor, de Tercera de Juan. Es una carta tremenda, hermanos. Es una carta, es un solo capítulo, hermanos, de Tercera de Juan. Pero tiene una enseñanza brutal, hermanos. Por favor, participe. Todavía hasta el día de hoy en la noche, el día de mañana a las 10 de la mañana, yo recibo comentarios. Acuérdense que son pequeñitos, es un párrafo pequeño. En el mismo correo, no tiene que abrir Word. En el mismo correo, ¿verdad? Ahí póngame su nombre completo, el versículo que usted eligió en la versión que usted desee y su comentario. Esos comentarios, hermanos, los voy a juntar en el orden según el versículo, y los voy a pegar con el material que posteriormente, antes de la actividad, yo voy a estar distribuyendo, ¿verdad? Por medio del WhatsApp. Si a alguien no le llega el WhatsApp, hermanos, por favor, con toda confianza, puede mandarme un WhatsApp a mi número de teléfono, un correo, puede mandarme un mensaje, inclusive en la grabación, ¿verdad? Ahí en los comentarios ponga su correo electrónico para que yo le mande el material. Cualquier cosa que usted necesite, estamos a sus órdenes. Lo que queremos es que usted participe. El día miércoles tenemos conectados, hermanos, también a las 8 de la noche. Nuestro hermano Juan Carlos nos ayuda con estas transmisiones, ¿verdad? Por favor, mándele con tiempo sus videos, mándele con tiempo sus fotografías, mándele con tiempo sus recetas, mándele con tiempo todo lo que se necesita para hacer estos videos, hermanos, que queremos que no sean ya solamente de 15 minutos, queremos que sean de 20, de 30. Todo eso va a depender de que usted participe. Entonces nuestro hermano Juan Carlos pues lo está esperando, y pues un saludo a mi hermano Juan Carlos que Dios lo ha usado grandemente, a mi hermano Michael, Dios te bendiga, que es una gran bendición para estas transmisiones, y también la participación y el apoyo que nos da nuestra hermana Ángela Herrera. Muy bien, hermanos, Dios me les bendiga, y pues sigamos adelante y sigamos conectados. Hasta la próxima, hermanos.